Estando ya atentos con nuestra lectura, hermanos, vamos a dar lectura. Es solo un versículo de la palabra de Dios, un versículo que usted y yo conocemos. Y es un versículo muy hermoso, hermanos, que hoy el Señor quiere, recordarnos. Dice la palabra de Dios, así ya tiene listo, hermano, su lectura. Dice la palabra de Dios así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Tome su lugar, hermano. Quiero, antes de retomar de lleno el tema, quiero decirle algo, hermano. Una definición en relación a la toma de decisiones. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la toma de decisiones? ¿Ha tomado decisiones, hermano? Sí, ¿verdad? Todos los días, dice la hermana. Pero, ¿qué podemos definir como toma de decisiones? Una responsabilidad. Una decisión, tomar decisiones es una decisión. Bien, vamos a ver, porque el diccionario trae una definición muy específica. Dice el diccionario de la Real Academia Española, dice que la toma de decisiones es un proceso mediante el cual una persona elige una opción entre varias alternativas con el fin de encontrar la mejor solución a una situación. Así lo dice, hermanos, el diccionario. Quiero decirles, hermanos, que es importante que nosotros sepamos, yo soy muy dada a entender las definiciones, a buscar definiciones cuando no tengo claridad lo que vamos a decir. Un predicador, y este es un paréntesis, hermano, un predicador siempre debe tener claridad en lo que va a decir. Para ello nos auxiliamos de diccionarios, de libros de anécdotas, de geografía, de historia, de todo lo que nosotros podamos según el Señor nos haga sentir. Normalmente nuestros sermones, nuestros temas no son genuinos, es decir, no salen de mi cabeza totalmente. Ciertamente el Señor nos abre panoramas y nos da un gran bagaje de bibliografía para que nosotros la podamos estudiar. Y de ahí que nosotros, hermanos, tomamos partes de algunos contenidos que tenemos. Y este es uno de ellos. Tomar decisiones, decíamos, lo dice el diccionario, hermanos, es un proceso mediante el cual una persona elige una opción entre varias alternativas con el fin de encontrar la mejor solución a una situación que se presente en su vida. Muy bien, quiero hablarles, hermanos, algo importante, porque es un versículo muy, muy interesante que tiene que ver con esa toma de decisión. Durante el reinado del rey Josías, Dios llamó a Jeremías y le explicó que había sido ordenado para ser profeta a las naciones del mundo y predicar el arrepentimiento. Esta es una encomienda que se le da a Jeremías. Y queridos hermanos, ¿quién fue Jeremías? Es importante, hermano, que nosotros entonces, entendiendo esto, lo que está escrito en la palabra de Dios,
sepamos quién es Jeremías. Jeremías fue un profeta que usted y yo conocemos, algunos escritores, pues que conocieron y que conocen la historia de Jeremías, le llamaron el profeta llorón. Él tenía, hermanos, una encomienda de parte de Dios para su pueblo. Durante 40 años fue esta encomienda. Y Jeremías tuvo la bendición, aunque lo hacía a veces un poco duro, su comisión era de que les hablara al pueblo, a este pueblo que estaba en cautividad, y que se arrepintiera. Les decía que se arrepintieran y confiaran en el Dios Altísimo, pero ¿qué creen? Nadie le escuchó. ¿Se le parece esta historia a otro de los profetas? Yo creo que sí. Porque ciertamente, hermanos, este hombre, Jeremías, también tenía esa encomienda de hablarle a este pueblo. De momento, hermano, este hombre buscaba hablarle a aquella gente, pero ellos no lo escuchaban, no querían escucharlo. Y pues él solamente a veces hasta se enojaba. Jeremías a veces hasta se enojaba y lloraba quizá de dolor o de enojo, no lo sé. Pero así era este hombre Jeremías, así lo describe la palabra de Dios, hermanos. Las predicciones de Jeremías pronto se hicieron realidad cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo fue llevado cautivo. Fíjese lo que pasaba en este tiempo. El pueblo había abandonado a Jehová y adoraba a otros dioses. Jeremías, hermanos, veía todo esto. El profeta Jeremías nos exhorta con respecto. Hoy, hermano, al leer la palabra de Dios, podemos ver que esta exhortación también puede llegar, así como fue en aquel tiempo, también hoy puede llegar a nosotros mismos. Y nos dice, hermanos, con respecto a las sendas antiguas, de manera figurada, nos presenta una ilustración de un hombre que mira hacia un lado y hacia otro y debe tomar una decisión. Seguramente usted a través del internet ha visto imágenes cuando usted le pone dirección a un hombre con una cabeza simulada en varias direcciones, varias flechas. ¿Sí lo ha visto? Los jóvenes que usan mucho el internet y imágenes, y vemos a un hombre así como mirando para todos lados para qué camino tomar. ¿Y qué creen, hermanos? Pues así se encontraba Jeremías, mirando hacia un lado y hacia otro. Esta es una pequeña ilustración que podemos ver a través de la palabra de Dios. Pero quisiera que reflexionáramos primero, ya en esa posición. Dice Jeremías, paraos en los caminos y preguntar cuál es la mejor senda. ¿Qué es una senda? Es importante, hermano, que usted sepa que una senda es un camino más estrecho que la vereda. Y el camino es una vía que se construye para transitar. El profeta Jeremías nos exhorta con respecto a las sendas antiguas. Y cada vez nos vamos acercando a lo que nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo. De manera figurada nos presenta este versículo que acabamos de leer, una ilustración de un hombre que mira hacia diferentes lados y hacia un lado y hacia el otro, y dice, hermanos, y debe tomar una decisión. Las sendas antiguas significa volver a sentir la pasión y el amor que sentíamos antes por el Señor.
A eso se refiere, hermano, las sendas antiguas. Es volver a nuestro primer amor. El Señor define los antiguos caminos como el buen camino. A través de este momento y este tiempo en el que Jeremías se encuentra y expresa esta palabra, hermano, nosotros podemos también pararnos en el camino, pararnos en la senda que el Señor nos ha trazado, y entonces, hermano, podemos recordar aquel tiempo en el que nosotros llegamos al camino del Señor. Muchos de nosotros lo conocemos como el primer amor. Algunos de nosotros tenemos ya muchos años en el Evangelio y a veces decimos, son ancianos, son ya viejos en el Evangelio. Pero queridos hermanos, hay una palabra que nos hace entender y dice: paraos en los caminos, detente en el camino que llevas y pregunta si vas bien, pregunta si el camino que llevas es el correcto. Tú has pensado que estás bien, tú has pensado que vas bien, llevas 40 años en el Evangelio, tú has pensado que vas bien, llevas 20 años en el Evangelio. Tú has pensado que vas bien, llevas 10 años en el Evangelio, o 5, o 3, o 2, o el tiempo que tú estás caminando en el Señor. Ese tiempo es importante que nosotros nos detengamos, hermano. En todo momento y en toda ocasión, nosotros tenemos, y alguna vez les decía yo a ustedes, hay ciclos en la vida que se cumplen. Hablábamos al final del año precisamente de este ciclo que la vida tiene. Un año se cierra en el día 365. Hoy, hermanos, después de 5, 10, 20, 30, 50 años, hermano, que usted ha caminado en el Señor o ha querido caminar en el Señor, hermano, hoy la palabra de Dios nos dice: detente. Pregunta si el camino donde andas es el correcto. Y puede ser que nosotros querramos hacer, hermano, lo que el Señor dice, pero el Señor te dice y me dice: detente. Pregunta. Decía yo, las sendas antiguas significa volver a sentir la pasión. Hoy por la mañana le decía a un hermano que desea bajar a las aguas del bautismo. Le dije: hermano, ¿ya tiene la experiencia de su salvación? Y me dice: ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Le dije: ¿usted recuerda lo que Heyeli dijo durante su participación? Sí, me dijo, sí, que debemos ser transformados. ¿Usted ya lo experimentó, hermano? Y me dice: bueno, sí entiendo esto, pero necesito todavía. Le hablé un poco acerca de Saulo de Tarso y le dije: le voy a dejar de tarea que usted lea el capítulo 9 del libro de Hechos. Léalo una vez, 2 veces, y usted pregúntele al Señor hacia dónde debe caminar. Por eso el Señor nos precisa en su palabra y nos dice: párate, detente. Pregunta si aquí por donde vas es el camino correcto. Y ya les decía yo, hermano, aquel cristiano que tiene la bendición de haber aceptado a Cristo en su corazón hace muchos años, hace pocos o tendrá poquito de estar, pregúntale, no a la gente, pregúntale al Señor si realmente lo que estás haciendo es correcto.
Pregúntale al Señor si realmente esa pasión que tenías al principio, cuando llegaste a la casa de Dios, es la misma pasión que tienes el día de hoy. ¿Es el mismo amor que sentías por Dios? Es el mismo gozo que te ha animado día tras día, cuando tienes prueba, cuando tienes lucha, cuando tienes necesidad. ¿Es el mismo gozo que sientes? El primer amor, hermanos, nos conduce a buscar a Dios conforme a su voluntad. El primer amor, hermanos, nos hace aprender y actuar. El primer amor a cada uno de nosotros, hermanos, nos hace reaccionar. Eso es lo que hace el primer amor. Me doy cuenta y le decía al hermano con el que platicaba, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Es el que nos hace darnos cuenta que la vida que llevamos no es una vida que le agrade al Señor. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, hermano, y nos hace sentir que esta palabra que estoy expresando no es la correcta, que esta acción que estoy realizando no es la que debe ser de un buen cristiano. El primer amor, hermano, nos lleva a entender la voluntad de Dios, y el que nos redarguye, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos redarguye, pero además nos convence. No solamente me redarguye, sino el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos en ese primer amor, nos convence. Y entonces decimos con toda prontitud y con toda certeza, hermano, quiero bajar a las aguas del bautismo. Hermano, quiero entregarle mi vida a Cristo. Hermano, quiero hacer pública profesión de mi fe. Eso es lo que hace el primer amor. El primer amor, hermano, nos lleva a caminar con el Señor. Nos lleva a dirigir nuestros pasos con el Señor. Y entonces, hermano, entonces nosotros le mostramos con prontitud a Dios todo lo que somos, y le decimos: Señor, quita todo lo que hay en mi corazón, y quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero seguirte, quiero buscarte, quiero anhelarte siempre en mi vida. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. El primer amor, hermanos, nos va a llevar a algo muy importante: a producir fruto. A producir fruto, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Esto he platicado con nuestros hermanos del discipulado. De manera natural, fíjese, hermano, lo que sucede cuando Cristo está en nuestro corazón. De manera natural, hermano, se produce el amor de Dios en nuestra vida. Pero también ese amor nos lleva a tener paciencia, a tener gozo, a tener esperanza, a tener benignidad, a ser buenos. Todo esto lo produce el Espíritu Santo de Dios en el corazón de aquel o aquella persona que, hermano, desea hacer la voluntad de Dios y que se ha enamorado de Cristo. Fíjese, hermano, se ha enamorado de Cristo. El primer amor en Cristo nos lleva a disponer nuestro tiempo. Sí, hermano. Esto es lo que produce el primer amor. Nos lleva a disponer nuestro tiempo, y, hermano, mi alegría y mi gozo delante de la presencia de Dios es ver corazones que han nacido de nuevo. ¿Y sabe qué? Que los vemos muy temprano aquí en el templo. Muy tempranito
se acercan a la presencia de Dios. Y hermano, eso es lo que produce, hermano, el primer amor, a disponer nuestro tiempo, a llegar temprano, atender a las convocatorias, hermano, que se nos hacen, a entregar nuestras ofrendas y talentos, a ser constantes y a dar ejemplo de amor a Dios. Todo lo que hacemos, hermano, es por amor a Dios, no es para el hermano, no es para la hermana, no es para el pastor, es por amor a Dios y es para Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, dice el Señor, hacedlo todo en el nombre del Señor. Por ello es que nosotros recibimos la bendición de Dios. Y es entregado como un regalo maravilloso la salvación gloriosa que fue otorgada y es otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por ello, hermano, además de esa salvación gloriosa, recibimos, hermano, la sanidad de nuestros cuerpos. Además de esa salvación gloriosa y esa sanidad divina, hermano, recibimos milagros y maravillas de parte del Dios Altísimo. Y sabe una cosa extraordinaria, es que cada uno de los que hemos experimentado este primer amor, también experimentamos, hermano, el crecimiento espiritual de la vida cristiana. Y dice Jeremías: paraos y preguntad por las sendas, y dónde esté el buen camino. Palabra de Dios, hermanos, Proverbios 22, 20 y 21 dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Hay un reto para todo cristiano. Hay un reto para todo cristiano, hermanos. Si somos capaces de encontrar en cada uno las características del fruto del Espíritu en tu vida, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, entonces hay una señal segura. Cuando tú te paras y miras el camino por donde vas, y te das cuenta que en tu corazón está el amor de Dios, hermano, es maravilloso saberlo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando tú te das cuenta que hay gozo en tu corazón, es una buena señal, hermano. Cuando hay gozo en tu corazón, ese es el buen camino. Hay una buena señal. Cuando encuentras paz en medio de los problemas, una buena señal. Una buena señal que vas por el buen camino. Una buena señal, hermano, cuando hay paciencia. Cuando tú tienes paciencia al ver los problemas que se te presentan, hay una buena señal. Señales seguras. Cuando hay benignidad, hay bondad en tu corazón, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza, buena señal de que vas por el buen camino, hermano. No hay duda que vas por el buen camino. Muchos hombres hablan y dicen y nos llaman y nos invitan a diferentes lugares, y hemos escuchado a través del internet diferentes predicaciones, y algunos hablan de prosperidad y algunos hablan de alabanza y algunos otros hablan de diferentes pensamientos que pueden tener, hermano. Pero quiero decirte una cosa:
cuando alguien te habla de Cristo, cuando alguien te habla de ese sacrificio maravilloso, ese es el buen camino. Cuando alguien a través del Espíritu Santo te dice, párate, detente, rectifica tu camino. El camino que te lleva a la vida eterna es Jesucristo. Cuando alguien se levanta y te dice, ven, necesitas en tu tribulación la paz de Cristo. Ahí es donde tú puedes ver ese buen camino. La invitación, hermanos, dice, caminemos por las sendas antiguas. Hoy de manera especial se tienen discipulados para enseñar a los corazones que recientemente llegan al camino de Dios o que ya, siendo cristianos, se les invita para que retomen alguna enseñanza en relación a la vida cristiana, para que conozcamos cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna. Debemos andar, hermanos, como buenos cristianos, para andar caminando con Cristo después de haberle recibido en nuestro corazón. A cada uno de nosotros, miembros de las iglesias, nos toca dar el ejemplo. Nos toca orar por los débiles. Tú que has tenido tantos años en el Evangelio, nos toca orar por los débiles. Nos toca hablar del amor de Dios. Estas son las sendas antiguas, hermano. El tiempo que nuestros padres espirituales utilizaron para llamarnos, hermano, fue con paciencia, fue con amor. Fue esperando, hermano, el milagro maravilloso para que recibiésemos a Cristo en nuestro corazón. Esto hacían aquellos padres espirituales en la fe en aquel tiempo, hermano, cuando se inicia la iglesia Monte de los Olivos. Aquellos hermanos doblaban su rodilla y pedían al Señor esto, hermano. Estas son las sendas antiguas. Muchos lo han confundido y creemos o creen que son formas. No son formas, hermanos. Las sendas antiguas son aquellas cosas que tú y yo conocemos y que desde el principio, hermano, que se predicó el Evangelio en este lugar y en muchos otros lugares, porque no solamente en esta iglesia, sino en muchas otras iglesias, en la iglesia de Cristo, hermanos, se ha buscado que todo hombre o mujer que llega a la presencia de Dios, hermano, pueda rendir su vida a Cristo. Por ello, el tiempo de oración que invertían nuestros hermanos, esta es una senda antigua. Orar, orar y orar. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. De ahí que los cristianos, primeros cristianos, invertían sus horas, su tiempo de oración para clamar, no para reclamar, fíjese, hermano, para clamar al Señor y decir, ten misericordia de mí. Les decía a mis hermanos del discipulado, primero yo. Antes de mirar a otros y decir este está equivocado y el otro y el otro y el otro, primero yo. Soy yo la que debo mirar hacia mí y decir qué es lo que debo corregir, qué es lo que debo cambiar, porque esto solo lo hace el Espíritu Santo de Dios, el único que puede cambiar y convencer mi carácter, mi vida, todo.
El Espíritu Santo de Dios es el que convence y es el que corrige, hermano. No es ninguno de los pastores, no es ninguno de los hermanos. No, hermano. Si pensamos que hay alguien que de los que estamos aquí va a corregir, estamos equivocados. Estamos equivocados. El apóstol Pablo, con gran majestad, decía: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si algo miras en alguien, en esto pensad, pero la gloria, la honra sea a Dios por siempre. Por eso le decía, hermano, las sendas antiguas no tienen que ver con una persona ni con una forma. Tiene que ver, hermano, con esos medios que Dios nos ha dado para que nosotros caminemos seguros. Con esa palabra escrita, hermano, en nuestro corazón. Con esa palabra tatuada en el corazón del cristiano. Ahí, hermano, ahí está el secreto de la senda antigua. Si tú te sabes la Biblia, gloria sea a Dios. Si tú conoces muy bien las Sagradas Escrituras, gloria sea a Dios, porque esa es nuestra tarea. Pero ¿sabes una cosa? No te quedes con ello. Ahora te toca practicarlo. Ahora te toca decirle: Señor, ¿qué hago con esto que sé? ¿Qué hago con esto que he aprendido, Señor? No te quedes con ello. Dile al Señor ahora: ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo vierto para que los otros, hermanos, sean convencidos por el Espíritu de Dios a hacer lo mismo? Hacer lo mismo, queridos hermanos. Las sendas antiguas tienen que ver con un mejor servicio del cristiano. Un mejor servicio, hermano. Si tú has nacido de nuevo, si tú has encontrado en Cristo, hermano, la salvación gloriosa, dile al Señor, y ya te decía yo, levántate y dile al Señor: ¿qué hago? Te he recibido esta salvación gloriosa, ¿ahora qué hago? El Señor te va a indicar, el Señor te va a decir hacia dónde caminar. Y les decía a mis hermanos, a lo mejor te manda a limpiar las bancas, a lo mejor te manda a trapear el piso, o a lo mejor te envía a predicar el Evangelio. Dile al Señor: quizá no estoy capacitado, quizá me faltan elementos, pero aquí estoy. Si tú quieres usarme, úsame, Señor. Queridos hermanos, tantas cosas que podemos decir que hicieron los primeros cristianos. No solamente en nuestra iglesia, sino aquellos primeros cristianos, hermano, que habla la palabra de Dios en Hechos. En ese capítulo número 2, hermano, podemos ver de qué manera, hermano, la iglesia caminaba. Muchas cosas, hermanos, nos tocan hacer, no regañar, sí impulsar. No enojarme, sí alegrarme de lo que podemos hacer juntos, impulsar a otros. Le decía yo a usted: aprender y practicar. Aprender: hoy tengo un nuevo conocimiento, practícalo. No te quedes con él, practícalo. El único que puede capacitarnos, hermanos, para un mejor servicio es el Dios Todopoderoso. Esto es lo que los padres espirituales en la fe enseñaron a la iglesia. No eran costumbres, era una manera decidida de buscar a Dios. No eran formas, era una manera decidida de decirle: Señor, aquí estoy, úsame.
Esto es lo que nuestros padres en la fe nos enseñaron. No a decir lo que podemos hacer, sino hacerlo. No a decir o a pedir, hermano, lo que usted puede hacer es hacerlo, invitar, impulsar, animar, traer, invitar, gestionar entre todos los que estamos aquí para que todos podamos caminar por el camino que el Señor nos ha trazado. Así es que, amados hermanos, muchos de nosotros no desconocemos las sendas antiguas. No desconocemos cómo caminaron los padres espirituales en la fe, que ahora ya no están. Ahora ya no están estos padres espirituales que nos enseñaron, y ciertamente lo recordamos. Un recuerdo hermoso de los padres espirituales en la fe. Pero ¿saben una cosa? Ese recuerdo va guardado aquí en mi corazón. Ahora me toca ser aquel cristiano que continúa, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Ahora me toca a mí, hermano, ser parte de esos cristianos que tienen y sienten el gozo de la salvación y por lo tanto, hermano, luchan y hacen lo que a Dios agrada. No desconocemos entonces lo que aprendimos, hermanos, desde el principio. Ellos ya no están entre nosotros. Y mire la respuesta cuando usted lee lo que Jeremías decía en ese versículo 16. Y ellos dijeron: no andaremos. Después de todo lo que les había hablado Jeremías, y después de haberles hecho un alto para que reflexionaran lo que estaba sucediendo y hacer un alto para que meditaran hacia qué camino iban a seguir, ellos dijeron categóricamente: no andaremos. Y yo pensaba, ¿qué significa no andaremos? Cuando decidimos no venir a congregarnos, es la respuesta tuya a Dios. No andaré. Cuando tú decides no congregarte, hermano, ¿por qué tienes que hacer? ¿Por qué tienes que lavar tu ropa? ¿Por qué tienes que ordenar tu casa? Hermano, la respuesta es esa. No andaremos. No caminaremos, no iremos. Cuando, hermano, tú decides lo que hoy decía mi hermano Ricardo: no voy a ofrendar. Y a veces decía: ofrendamos la moneda más pequeña. Si eso es lo único que tienes, el Señor te va a bendecir. Pero si es porque eres mezquino, cuando aquel directivo te pide que tú apoyes para cualquier actividad, que es una de las ayudas de las cuales mencionaba el hermano Ricardo, y le decimos: no, a mí ni me pida, hermana, a mi hermano ni me pida, porque yo no tengo. Tu respuesta es esa, hermano, como aquellos hombres: no andaremos, no trabajaremos. Cuando nos invitan a la oración, no iremos. Esto significa, hermano, la respuesta similar a la de aquellos hombres: no andaremos. Oye, hermano, nos toca decidir hacia dónde queremos caminar. Paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda, las sendas antiguas. Quizá hoy te encuentres desanimado, triste, enojado. Yo no sé cómo te encuentras hoy, hermano, pero hoy, hermano,
hay una pregunta. ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo, hermano? Ven. Dile al Señor, aquí estoy, pareciera que no sé hacer nada, pareciera que no tengo la habilidad de hacer algunas cosas, pero si tú estás conmigo, Señor, lo que he conocido, lo que he aprendido, lo que tengo, Señor, lo pongo a tus pies. Oye, hermano, te invito para que te presentes delante de Dios y dile al Señor como aquel canto: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Señor, ayúdame a caminar en estas sendas de las cuales tú nos estás hablando y nos estás llamando. Regresemos a ese primer amor, hermano. Quizá te has cansado. Regresa a tu primer amor, regresa, hermano, porque es el tiempo difícil. Oye, hermano, quién sabe cuánto tiempo va a pasar, pero lo que sí es cierto, que el Señor está con nosotros, que el Señor está en medio de nosotros, hermano, y solamente debemos decirle: Señor, no vuelvo atrás.